Este vídeo pertenece al tercer módulo sobre gamificación en profundidad. Lección 3. Evaluación gamificada. Los planes de estudios tienen 4 componentes: metas y objetivos, contenido, estrategias didácticas y evaluación. Aunque la gamificación no afectará a los objetivos y contenidos, puede beneficiar tanto a las estrategias de enseñanza como a la evaluación. En las secciones anteriores, los ejemplos de gamificación estaban relacionados principalmente con las estrategias de enseñanza. Sin embargo, en este módulo nos centraremos en el uso de la gamificación para la evaluación. Hay que tener en cuenta que el principal objetivo de la evaluación es apoyar el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje debe ser un elemento central de la evaluación. Para que el aprendizaje tenga lugar en el proceso de evaluación, debe existir un equilibrio entre la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Por ello, la enseñanza debe centrarse tanto en la evaluación para el aprendizaje como en la evaluación del aprendizaje. Sin embargo, se sabe que, sobre todo en las pruebas de alta exigencia, se da demasiada importancia a la evaluación del aprendizaje, y que las pruebas que aumentan la ansiedad de los alumnos apenas apoyan el aprendizaje. En este contexto, no sería erróneo afirmar que la gamificación es una buena herramienta para lograr dicho equilibrio. La función de repetición utilizada en los sistemas de evaluación gamificada da al alumno la libertad de perder, la oportunidad de aprender de los errores y de descubrir nuevas técnicas. La evaluación gamificada puede reducir la ansiedad ante los exámenes. Además, los componentes de la gamificación, como los niveles y las insignias, proporcionan retroalimentación. Se sabe que la retroalimentación tiene un gran impacto en el aprendizaje y los logros. Por lo tanto, la gamificación permite la aplicación de la evaluación formativa, que evalúa cada paso del proceso de aprendizaje, y la evaluación sumativa, que evalúa el resultado del aprendizaje. Como se explica en el módulo de herramientas gamificadas, es posible implementar la evaluación gamificada con herramientas digitales, herramientas no digitales o métodos híbridos. Algunas de las herramientas digitales que permiten la evaluación gamificada son Kahoot y Quizzes. Kahoot es una herramienta de evaluación que incluye componentes de juego, puntos y tabla de clasificación. Es una herramienta en la que se pueden hacer preguntas de opción múltiple con materiales en diferentes modalidades, como vídeo, imagen, forma. En Kahoot, los alumnos ganan puntos en función de su respuesta correcta o incorrecta a la pregunta y de su velocidad de respuesta. Quien da la respuesta correcta y más rápida obtiene el punto más alto. Después de cada pregunta, se actualiza la tabla de clasificación y se muestran en la pantalla común los nombres de los 5 alumnos con mayor puntuación. Una vez finalizada la evaluación, los 3 mejores alumnos según los puntos obtenidos en todo el proceso se clasifican en la tabla de clasificación. Al final de la evaluación, el profesor puede ver qué alumno ha respondido a qué pregunta y cómo lo ha hecho. La pregunta más difícil o más fácil también se incluye en el informe al final de la evaluación. En Kahoot los alumnos también pueden competir por equipos. Quizzes es una herramienta de evaluación gamificada a disposición de alumnos, profesores y padres. Con esta herramienta, es posible crear nuestros propios cuestionarios o aplicar cuestionarios previamente preparados a los alumnos. Las preguntas también pueden presentarse en esta herramienta en diferentes modalidades, como imágenes y vídeos. Los alumnos pueden responder a los cuestionarios de 2 modos diferentes, a su propio ritmo o al ritmo determinado por el instructor. Al igual que en Kahoot, se utilizan 2 tipos de tablas de clasificación, que se actualizan durante el cuestionario y muestran los puntos al final del mismo. En esta herramienta, se informa detalladamente de quién obtiene la puntuación más alta y quién la más baja. Cocadere y Alar aplicaron la evaluación gamificada con un método híbrido. La evaluación gamificada se llevó a cabo en un laboratorio informático durante 4 horas. Todos los alumnos pudieron ver en la pantalla el tablero de juego no digital actualizado al instante, las tarjetas de perfil impresas y una tabla de clasificación. El tablero de juego ayudó a los alumnos a ver todos los niveles y las preguntas que contenían dichos niveles. El tablero también mostraba la puntuación mínima para avanzar a los niveles bloqueados. Los alumnos eran informados de sus progresos a través de sus tarjetas de perfil. Una tarjeta de perfil incluía información sobre el avatar del alumno, sus puntos en cada pregunta, los bienes virtuales que había comprado, las insignias que había conseguido y sus logros. Las respuestas de los jugadores a las preguntas se calificaban al instante,
por lo que los alumnos podían ver su puntuación al final de cada pregunta. Cada alumno tenía la posibilidad de repetir cada pregunta. Utilizando sus bienes virtuales, podían responder de nuevo a la pregunta consultando los materiales del curso, preguntándose entre ellos o al profesor, colaborando o simplemente replanteándose su respuesta por su cuenta. Al diseñar esta evaluación gamificada, como sugieren Verbach y Hunter, se eligieron primero las dinámicas siguiendo un orden de lo general a lo específico. A continuación, se eligieron las mecánicas, que son estructuras más específicas que desencadenarán las dinámicas. Después de las mecánicas, se utilizaron los elementos más específicos que gamifican un sistema como avatar, nivel, desbloqueo de contenidos. Ahora vamos a examinar cómo conseguimos que funcionen estos componentes. Aunque al principio el avatar de cada usuario era una ficha blanca, los alumnos podían personalizar su avatar a medida que avanzaban en el proceso y ganaban puntos. Los niveles están diseñados para contener 11 preguntas en total, de fácil a difícil, según la taxonomía de Bloom. El diseño tenía una estructura de 4 niveles por los que debían pasar los jugadores. A medida que los participantes subían de nivel, podían alcanzar el nuevo conjunto de preguntas. Se utilizó el componente de desbloqueo de contenidos relacionados con los niveles. Hay un mínimo de puntos que el jugador debe apuntar para desbloquear los niveles y acceder al conjunto de preguntas. Los 3 niveles, excepto el primero, están bloqueados. Por ejemplo, el nivel 2 se desbloquea si el jugador señala al menos 5 puntos de 15 en el nivel 1. La clasificación se actualizó instantáneamente en función de los puntos obtenidos por los jugadores durante el proceso de evaluación. Se utilizaron 3 tipos distintos de bienes virtuales. Los alumnos compraron bombillas, para conocer la opinión de un compañero o del profesor, piezas de puzzle, para tener el privilegio de colaborar con otros, y libros, para consultar los materiales del curso, a cambio de cantidades variables de puntos. Los jugadores ganaban puntos si sus respuestas eran correctas. Este componente sirve a la mecánica de adquisición de recursos y retroalimentación. Son los grupos que cooperan para lograr un objetivo común en el juego. En este diseño, los jugadores que compraron piezas de puzzle tuvieron la oportunidad de responder a las preguntas en los equipos que formaron. Las insignias se han utilizado en 2 funciones, tanto insignias por horas como insignias al final del proceso. Entregamos insignias durante la evaluación y al final de la misma. El alumno que conseguía más puntos recibía la insignia del jugador más trabajador de la hora. El estudiante que desbloqueó más contenidos recibió la insignia del jugador más rápido de la hora, y el estudiante que consiguió más puntos en una hora recibió la insignia de líder de la hora. Al final de la evaluación, se entregaban insignias de bronce, plata y oro en función de los puntos. En esta aplicación, se llegó a la conclusión de que, además de todos los efectos positivos de la gamificación, como el disfrute, la motivación y la fluidez, disminuyó la ansiedad ante los exámenes. Los alumnos expresaron una opinión negativa sobre el componente de desbloqueo de contenidos porque pensaban que tenían derecho a ver todas las preguntas. Además, criticaron el exceso de competencia. Los estudios también han demostrado que la evaluación gamificada promueve el aprendizaje en profundidad y aumenta la autoeficacia. Aunque Sánchez y sus colegas descubrieron que los efectos positivos de las evaluaciones gamificadas no eran permanentes en su estudio. En resumen, es posible utilizar la gamificación en la fase de evaluación, al igual que en otras fases relacionadas con el aprendizaje, y apoyar así el aprendizaje durante la evaluación. Aunque todo el proceso de evaluación podría gamificarse, las puntuaciones que se recojan en el curso gamificado podrían añadirse parcialmente a la nota de los alumnos. Es posible implementar la evaluación gamificada con herramientas digitales o no digitales. Para maximizar los posibles efectos positivos, es útil diseñar la evaluación gamificada teniendo en cuenta las características de su público objetivo.